Bueno, el escenario global como que volvió a tensionarse, ¿no, Pato? Las señales de una nueva guerra comercial entre Estados Unidos y China se han multiplicado. Washington revive el uso de arancel de nuevo sobre algunos productos estratégicos y China ha respondido con advertencia. Hay siempre este concepto del taco que se ha bautizado por parte del mercado como el taco trade, ¿no es cierto? Y que reable un frente de incertidumbre respecto a que el poder que tiene Donald Trump y cuánto realmente está dispuesto a usarlo, ¿no es cierto, Pato? Y vamos a hablar justamente sobre este tema a continuación con nuestro siguiente invitado. Él es Alejandro Guimpó, estratega macro asset allocation de la Reinvial Asset Management. ¿Cómo está, Alejandro? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola, Alejandro. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Está escuchando atento ahí sus comentarios de nave, así que estaba muy entretenido con los pormenores. Todas las copuchas. Estuvo muy interesante. Tenemos todas las copuchas de primera fuente. Pero esas son todas en off. Todas. Sí. Oye, Alejandro, sí, donde también queremos conversar sobre las copuchas de las peleas que están pasando entre China y Estados Unidos. Y ya introducía la Cata, se reabrió esta tensión. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué se reabre esta tensión China-Estados Unidos? Mira, es súper interesante porque el día viernes, bueno, nosotros ya sabemos, hoy día cumplimos 15 días desde el cierre de gobierno, el shutdown en Estados Unidos. Por lo tanto, si nosotros teníamos entre 3 a 5 datos de Estados Unidos que nos iban dando alguna impresión de los mercados, la verdad es que no tenemos nada ahora. Dicho eso, cuando tenemos movimientos de mercado, algo está pasando y tenemos que averiguar qué es. Y el viernes, más o menos en torno a las 10:30, 11 de la mañana, empezaron a caer todos los mercados con notoriedad. Y sin ninguna publicación, sin nada que nos llamase la atención, y ahí es donde las pantallas empezaron a mostrar que había una reunión agendada entre China y Estados Unidos, representantes, y que esa reunión había sido cancelada y habían salido comentarios no muy buenos respecto, ¿no es cierto?, al escenario de tarifas, que se iban a aplicar más tarifas, etc. Y eso se concretó el día viernes en la tarde. El día viernes en la tarde el presidente Trump en su red social, Truth Social, mencionó que, o amenazó más bien, que iban a aplicar más de 100% de tarifas a China. Y ese fue un balde de agua fría grande porque nosotros, y en general yo creo que el mercado había pensado que la guerra comercial ya estaba más o menos Zanjada, terminada, sí. o claro, o sea, no se trabajaba con ese escenario base. De hecho, se empezó a hablar mucho más de lo que pasaba en India, lo que pasaba en Brasil, más que con China. De hecho, con China nosotros tenemos están en una situación de tregua hasta el 10 de noviembre. De hecho, las tarifas del 145% no se han eliminado, se han postergado solamente. Entonces, el 10 de noviembre obviamente es el punto clave, y ahí es donde se está trabajando un poquito más en lograr un acuerdo. De hecho, ayer partieron los aranceles a la madera. Sí. O sea, Claro. como para tener una idea, si es que el tema sigue todavía ahí dando vuelta. Ahora, ¿qué tiene de diferente este pulso del presidente Trump con los anteriores y qué implicancias tiene también para la cadena de suministro global? Mira, yo te diría que en general nosotros igual estamos trabajando con un escenario base en el que esto va a menguar. Es decir, estamos viviendo una situación de retención, pero tanto nosotros como muchos colegas en el mercado financiero estamos trabajando en un escenario donde China y Estados Unidos van a tender a una colaboración. Nosotros hemos visto y estimado los efectos notorios que podrían tener en ambas economías, ¿no es cierto?, profundizar en este tipo de aranceles. Y en ese mismo sentido, los pronósticos del Fondo Monetario Internacional yo creo que más o menos te ayudan bastante a entender eso. De hecho, esta semana, ¿no es cierto?, son las reuniones anuales del fondo. Entonces tenemos muchos economistas, muchos expertos que están en Washington hablando de este tema en particular, y que de hecho siempre están de alguna forma marcando en las reuniones del fondo lo que está pasando con el comercio. En abril nosotros tuvimos que, en torno al Día de la Liberación, fue las reuniones de primavera del fondo, y en julio se hicieron unas estimaciones bien malas respecto a cuál podía ser el efecto. Ahora, en las reuniones que prosiguieron, ¿no es cierto?, hemos visto que esa situación se ha mejorado, pero el impacto que podría tener es notorio. Y aquí yo quisiera poner otro punto que también está viéndose.
que es que los bloqueos o las diferentes estrategias de negociación van más allá de las tarifas. Las tarifas son solamente la punta del iceberg de lo que ha sido todo este tema más de conflicto, sino que lo que está tomando ahora mucho más fuerza son otro tipo de medidas no arancelarias. Y ahí, por ejemplo, ayer tuvimos una caída relevante en el mercado. Ahí Pato comentaba que a pesar del bálsamo que había significado que Jerome Powell mencionase que había un espacio más grande para poder recortar la tasa del Fed, vemos que aún así los mercados cerraron en rojo. ¿Y eso por qué? Porque hubo un embargo, ¿no es cierto?, de una empresa coreana que mantenía relaciones con Estados Unidos, y China dijo que iba, ¿no es cierto?, entrar ahí. Hoy día Estados Unidos también mencionó una especie de embargo de petróleo en contraposición a la disminución en la compra de soya que estaba teniendo China por parte de Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles van a ser los puntos, a mi parecer, los siguientes puntos de negociación? Van a ser respecto a acuerdos bien concretos y tangibles respecto a colaboración comercial en, por ejemplo, minerales críticos, que son las tierras raras, ¿no es cierto? Temas de seguridad, temas de tecnología. Nosotros vemos que a pesar de que la macro en China, la verdad es que ha decepcionado bastante, vemos que todavía China sigue muy vivo con un trade de tecnología. Es decir, ahí, tanto en Estados Unidos como en China, lo que ha sido el retorno de las acciones tecnológicas y las empresas ligadas a inteligencia artificial y tecnología es brutal. Es brutal. Alejandro Guinpo, estratega macro de Asset Allocation de la Reinvial Asset Management. Mira, hay unas discusiones de tarifas, como tú decías, que el petróleo, que el aceite, que la soya, de productos específicos, eso lo vivimos en el gobierno pasado de Trump, donde al whisky, al vino, pero hay una más fundamental que tiene que ver con esta discusión que tú mencionaste, algo de las tierras raras. Las tierras raras son minerales que se usan en muy poquita cantidad, pero son absolutamente críticos para todo el desarrollo tecnológico, y China tiene mucho, entiendo que Japón tiene algo y Chile tiene algo. Y se entendió al principio de que China estaba diciendo que no le iba a exportar tierras raras a Estados Unidos. ¿Tú crees que este va a ser como la nueva, el nuevo bastión de la discusión de guerra comercial entre ellos? ¿Que China va a amenazar con este producto que Estados Unidos no tiene y necesita? Sin duda, las tierras raras son la clave de todo. Es decir, ¿por qué Estados Unidos no ha sido mucho más frontal con China? Es por eso. Y es porque necesita ese mineral. El mundo tiene mucho, pero una cosa es tenerlo en reserva bajo tierra y otra cosa es ya tenerlo a disposición. Sí. Yo creo que ese es un punto clave. O sea, se menciona que Chile tiene muchos minerales, etcétera, pero hoy entre nosotros ya sabemos todos los problemas que padece, ¿no es cierto?, llevar un proyecto de inversión acá en Chile. Entre que queramos explotar las tierras raras y que podamos venderlas, la verdad que pueden pasar varios años. ¿No estamos produciendo tierras raras en Chile? En Penco. Sí, Es muy Me poco, parece, muy poco pero todavía, no en una escala... sí. Sí, no Ok. en una, sí. Sí. Claro, Hay, uno hay podría unos decir que- proyectos increíbles, pero todavía están en procesos de permiso, con un tremendo potencial, pero la verdad es que no ha sido tan rápido como Ya, pero como es una- debiera. Pero es una gran oportunidad para Chile. Definitivamente Joaquín lo Lavín ha es. estado escribiendo de esto hace rato. como Y que la Rosario Navarro también, Ok. de Sofofa. Sí. Sí. Promoviendo Sí. esto específicamente en Estados Unidos. esta es la llave para negociar con Estados Unidos. Sí, bueno. Sin De duda. hecho, Joaquín Lavín hace ya varios años escribió un libro, no me acuerdo el nombre en este momento, pero él mencionaba todo lo que era el potencial que tenía Chile respecto a ser una potencia energética. En ese momento está súper hot el tema del litio, pero otro tema que no se habla tanto, pero que igual es muy importante, es el tema de la producción de hidrógeno verde. Ahí, Sí. cuando Jovet era ministro de Energía también, presionó mucho y estuvo muy vocal respecto a el potencial energético que tenía Chile. Y yo creo que ese es un punto clave que puede posicionarnos mucho mejor en todo lo que son estar al medio, ¿no es cierto?, de esta discusión geopolítica global. Ahora, Y que, de todas formas, yo diría, hay un punto que es bien clave, que no hay que olvidar de que aquí hay un tema político detrás igual. sí. Una última pregunta, porque la verdad es que se nos va el tiempo, Alejandro, y es súper entretenido siempre conversar contigo. Estamos entrando como en una fase de desglobalización
selectiva, como la han denominado algunos. Cada potencia protege sus sectores claves, vuelve a lo propio este proteccionismo exacerbado, según algunos, que viene desde Estados Unidos. Mira, yo te diría que esto es una discusión que es tanto académica como práctica. Uh-huh. Y de alguna forma se ha visto así. Es decir, aquí yo lo he desarrollado en algunas columnas, algunos temas que he tenido un poquito más la oportunidad de profundizar, pero efectivamente pareciera ser que el mundo se está volviendo a estructurar en ciertos bloques y las potencias están ejerciendo de alguna forma una negociación sobre esos bloques. Es decir, esto es obviamente una interpretación mía, pero en negociaciones que pueden estar entre Estados Unidos y China, Rusia, dicen, oye, Estados Unidos, nosotros no nos vamos a meter y no vamos a decir nada si ustedes hacen lo que gusten con Venezuela. China, que tenga que hacer lo que tenga que hacer con Taiwán, y Rusia, que haga lo propio en Ucrania. Entonces, eso de alguna forma son negociaciones que se hacen entre, de alguna forma, estas cumbres, etcétera, son obviamente muy políticamente incorrectas, considerando, ¿no es cierto?, el mundo globalizado en el que estamos y que, oye, no es tan así, está repartiéndose los territorios del mundo, pero si nosotros nos remontamos a ciertos antecedentes históricos, pareciera ser que en muchos aspectos es así. Ahora, esto no es tan tangible, no es tan directo, porque cuando se juntaron Donald Trump con Putin, ese podría haber sido el tono de negociación, y ahí muchos estaban atentos, por ejemplo, y esto de alguna forma, esto se tradea, es decir, esto es un aspecto mercado de hay, ¿no es cierto?, comercio entre Rusia y Venezuela. Entonces estaban diciendo, en el momento que los barcos rusos dejen de ir a Venezuela, es que se entregó a Venezuela a Estados Unidos. Claro, es entonces, ahí hay un punto que uno dice, ya, pero ¿por qué está toda esta presión? Hay un tema de narcotráfico, pero también no hay que olvidar de que ahí se han descubierto una de las mayores reservas petroleras en el tiempo reciente en Guyana, y que es fronteriza con Venezuela. De hecho, Venezuela reclama la posesión de esas reservas petroleras en Guyana. Pero aquí también, y ese es el otro punto que yo quiero ver, que estos bloques están también súper antagonistas, y por eso mencionaba el tema de la política. Y aquí quiero citar al ministro de Comercio, Wang Wentao, de China, que fue el mismo que mencionó que si China estaba aquí hace 5.000 años y iba a estar 5.000 años más, pase lo que pasase. Él también mencionó respecto a toda esta discusión arancelaria que estamos teniendo, que las puertas están súper abiertas si Estados Unidos o quien sea quiere negociar. Pero si quieren pelear, se va a pelear hasta el final. Claro. Y yo creo que esa es una postura de China que es bien directa. Es decir, aquí teóricos, ¿no es cierto?, y académicos han acuñado el concepto del smart power, ¿no es cierto?, respecto a lo que ha sido China, en una diplomacia que busca ser muy amistosa y muy global cuando obviamente estamos en los primeros pasos, pero si se vuelve más dura, ellos no van a tener problemas con endurecer la negociación. Cata, porque además China le prestó un montón de plata para el corredor de la seda, a montones de países. Le prestó montones de plata que sabe que no le van a poder pagar, y no importa, porque eso los ayuda a controlar las decisiones. Totalmente. Quiere que le deban. Absolutamente. Oye, qué interesante. Súper interesante. Alejandro Guimpó, estratega macro de Asset Allocation de la Reinvial Asset Management. Muchas gracias por conversar con nosotros. Un tema súper relevante. Te seguimos invitando frecuentemente. Siempre. Muchas gracias. Que estén muy buen día. Nos vemos. Chao.